Buenos días, en este video vamos a ver cómo crear un proyecto Android con acceso a una base de datos de MySQL. Las herramientas o software que vamos a utilizar va a ser el XAMPP, el cual es una herramienta que trae varios servidores. El primer servidor es Apache, que es el que vamos a utilizar, y el servidor MySQL para la base de datos. Muy bien, entonces primer paso, vamos a encender nuestro servidor Apache y el servidor MySQL. Nos vamos a fijar en los puertos que traen. Apache está funcionando en el puerto 80 y MySQL en el puerto 3306. Vamos a usar un editor de texto para crear un script PHP. ¿Cuál editor de texto? Puede ser cualquiera. Podemos usar Notepad++ o Notepad sencillo, o el editor de Visual Studio. En este caso yo tengo el Sublime. Muy bien, para crear la conexión a una base de datos en el script de PHP debemos crear un nuevo script. Primero vamos a ver, este script se llama vamos a crear un nuevo archivo, lo guardamos y debemos de guardarlo en la carpeta de instalación de XAMPP, que en mi caso es XAMPP, y deben de guardarlo en el de htdocs, en la carpeta htdocs. Ahí guardamos nuestro archivo, que se va a llamar insert SQL. Debe tener extensión PHP. Muy bien. Para iniciar el código PHP debemos agregar signo de interrogación PHP, y para cerrar el código, signo de interrogación mayor que. En este script vamos a conectar una base de datos. ¿Cómo conectarse a una base de datos con MySQL? Bueno, pues vamos a utilizar esta manera, que es el primero configurar las opciones para loguearse en el servidor, que es el server name de nuestro servidor, el username, password y el nombre de la base de datos.
Después vamos a crear la conexión con MySQL. Que es con la función MySQL. Con este objeto vamos a crear un objeto con, le vamos a enviar como parámetros el server name, username, password y dbname. Checamos la conexión. En este caso nos va a enviar un error en caso de fallar, en caso de haber un error, y si no, va a continuar el programa. Y debemos crear la consulta, el query que nos va a servir para insertar datos en nuestra base de datos. Entonces, en este caso, nuestra base de datos tiene una tabla llamada datos, insert into datos, values. Le vamos a enviar los valores que queremos insertar en la base de datos. Una vez que creemos el query para insertar datos, lo ejecutamos con la función query. Llamamos al objeto con función query, enviamos como parámetro la consulta SQL y utilizamos esta condición para checar que si se ejecute esa consulta. Si se ejecutó esa consulta, regresamos el mensaje de new record created successfully. Si no, regresamos un error y el error que nos lanzó el servidor de SQL con esa variable de ese atributo de error. Ahora este script va a recibir los datos que queremos insertar en nuestra base de datos. Eso lo vamos a agregar al inicio de la página del script. Puede ser antes de la configuración del servidor o después. Vamos a poner en este caso antes. Vamos a agregar el name, y vamos a escribir el método por el cual vamos a recibir esos datos, que puede ser get y post. Name, email, email y sitio web.
sitio web comentarios. Y finalmente género. Bueno, estos datos los vamos a recibir mediante peticiones HTTP con el método GET. Cada una debe venir identificada con este nombre de variable. Lo vamos a guardar en estas variables de PHP y les vamos a enviar hacia la base de datos. Aquí vamos a agregar el website, comments y gender. Muy bien, ya parece que ya no tenemos errores en este script. Y ahora vamos a checar que funcione. Para revisar que funcione vamos a ir a nuestra base de datos. Vamos a accesar a nuestro servidor web y vamos a accesar a phpMyAdmin, donde podremos visualizar las bases de datos que tenemos y nosotros estamos insertando en la base de datos apps.i. Base de datos apps.i tiene una tabla llamada datos, con las columnas comment, email, gender, name y website. Muy bien, para comprobar que nuestro script inserte datos a la base de datos, checamos nuestra base de datos y las columnas que tiene. Como ven, tiene columna name, email, website, comment y gender. En nuestro script debemos agregar en orden de la base de datos, en orden como están en la base de datos, los datos que vamos a insertar, como están en la tabla: name, luego email, gender, website, comments y gender. De esa misma manera está en la base de datos: name, email, website, comment y gender. Para comprobar que si funciona nuestro script hay que llamarlo desde el servidor. Entonces vamos a escribir nuevamente localhost diagonal y el nombre de nuestro script. Nuestro script se llama insert sql.php y debe de estar en la carpeta de htdocs. Entonces nada más escribimos el nombre de nuestro script, insert sql.php, damos enter y nos van a salir estos errores, que es porque no hemos enviado ningún dato a nuestro script. Para enviar datos hay que agregarlos aquí en la URL, ya que estamos utilizando el método get. Para enviar los datos debemos agregar un signo de interrogación
y los nombres de las variables de cada dato. ¿De dónde vamos a sacar estos nombres? Este nombre debe ser los que agregamos aquí en la línea. La primera línea es name, la segunda email, website, comments y gender. Entonces deben de ser como los escribimos aquí en el método get. Name igual y escribimos el nombre del que vamos a agregar. Después un ampersand y el siguiente dato, que sería el email. PHP, primero nombre. Email, website, comments, y gender. Muy bien, entonces aquí en la URL le vamos a agregar los datos: name, email, website, comments. Debemos de agregar este signo de interrogación y después entre cada variable que estamos enviando, entre cada dato debemos agregar este signo de ampersand. Damos enter. Ya no chequemos que no haya regresado ningún error y que haya dicho new record created. Vamos a nuestra base de datos, volvemos a consultar la base de datos y nos debe aparecer los registros que agregó, los datos que acabamos de enviar: nombre, persona, email, gmail.com, web.com.mx y comment ninguno, gender mal. Y ahí comprobamos que nuestro script funciona correctamente. Bien, el siguiente paso es crear la aplicación en Android Studio. En Android Studio vamos a crear esta aplicación en la que le he agregado estos plain text. Primer plain text es donde vamos a escribir la dirección IP del servidor donde está la base de datos. El segundo plain text es para escribir el nombre del usuario que vamos a insertar, el email, website, comments y unos radio buttons para agregar el género. Tenemos este pequeño text view para imprimir la respuesta que dé el servidor y el botón de insert. Una vez que configuramos el main activity de nuestra aplicación, debemos agregar las librerías para conexión al servidor de base de datos. En este caso sería al script PHP. Bien, primero que debemos configurar es darle permisos a nuestra app.
Eso lo vamos a hacer en el Android Manifest. El archivo de Android Manifest lo encuentran en la carpeta app, manifest, y aquí debe estar el manifest.xml. Vamos a agregar dos permisos, permiso para acceso a internet y el permiso para acceso a Network State. Estos dos permisos son los que agregamos, todo lo demás lo dejen igual. Después debemos agregar la librería para comunicarse con el servidor web. En este caso vamos a utilizar la librería de Bolly. Para eso buscamos nuestra aplicación app, el archivo app, que debe de estar en, vamos a ver dónde estaba, en res. Debe estar en res, debe de estar en no es cierto, ¿dónde está? En Gradle, debe estar en Gradle. Y vamos a base de Gradle Scripts y esta que dice Build Gradle. Doble clic y se va a abrir este archivo de app. Aquí es donde vamos a agregar la librería de Bolly, que es la que nos sirve para que nuestra aplicación Android puedan enviar y recibir datos a través del protocolo HTTP. Vamos a agregarle esta última línea, implementation entre comillas com.android.bolly, .bolly, y la versión de Bolly. En mi caso, dependiendo de su versión de Android Studio, mi es 3.4.1, dependiendo de la versión de su Android Studio van a agregar la versión de Bolly. Eso de investiguen ustedes, hay que ver cuál es la versión que ocupa su Android Studio. Y bueno, agregan esta librería y le dan en, vamos a modificar, le dan en Sync Now, ¿okay? Le dan Sync Now hasta que les aparezca esta flecha verde sin errores. Muy bien, eso es lo que debemos agregar en cuanto a configuración de librerías y interfaces. Muy bien, ahora vamos a agregar agregar el código para nuestra aplicación. Vamos a carpeta Java, main activity .java. Aquí vamos a agregar primero las librerías que vamos a utilizar para nuestra aplicación. Vamos a utilizar entonces la librería, todas las librerías de Bolly, todas las clases de Bolly, que son request queue, response, Bolly error, string request y Bolly. También vamos a agregar esta librería de bundle, y creo que los demás aparecen por automáticamente al abrir el archivo. También vamos a agregar este hash map y este map. Muy bien, como primer paso vamos a crear objetos para enlazar con nuestros elementos de activity main. Primero vamos a agregar este tvResult, que va a ser el text view donde vamos a mostrar el resultado de que regrese nuestro script de PHP. Después vamos a agregar otro objeto para el botón. Va a ser nuestro botón de insert. Aquí vamos a agregarle btn insert. Y aquí también vamos a cambiar el nombre por btn
btn insert. Ok, vamos a agregar un edit text para poder escribir el IP del servidor de base de datos, y vamos a agregar todos los demás plain text que tenemos aquí. Todos los vamos a agregar como edit text. Entonces aquí uno para el ITP, uno para el name, website comments, y nada más. Enlazamos esos objetos, tvresult, FinViewID, lo enlazamos al tvresult. Este es el btn insert, lo agregamos a btn insert el plain IP, y este es el de name. El nombre, name, website y name, website, comments. Nos falta el email. Bien, una vez enlazados cada objeto con su plain text o text view, debemos crear un método para conectarnos al servidor servidor web donde tenemos el script PHP. Para ello creamos este método llamado connect y vamos a agregarle estas líneas de código. La primera línea de código es agregar este objeto request queue con el que vamos a hacer la petición para el servidor donde está nuestro script PHP. Vamos a agregar este URL, que es donde vamos a agregar el URL donde está nuestro script. Primero lleva http :// lo que hayamos escrito en el IP. Segundo, vamos a agregar a la petición en una string. Agregamos este string request
new string request y agregamos el método. En este caso va a ser método get. Bueno, lo dejamos en post. Método post, el URL que vamos a enviar y response. Agregamos este método response listener string, que es lo que se va a activar cuando nuestro script nos dé una respuesta, y esa respuesta la vamos a imprimir o agregar al TextView result que tenemos en nuestra interfaz. En el caso de que nos regrese un error, se va a activar este método onErrorResponse y vamos a imprimir el error que arrojó nuestro script o en este caso la librería de Volume. A nuestra petición le vamos a agregar datos para enviar con este método de map getParams. Con este método getParams. Muy bien, vamos a agregar este map de strings params, donde vamos a agregar cada dato que vamos a enviar. El primer dato que vamos a enviar es este dato debe de ser el mismo nombre que va a recibir nuestro script. En este caso es name. Vamos a agregar name. Y el segundo debe de ser email. Y el tercero debe de ser website. El siguiente debe de ser comments. El siguiente debe de ser gender. Y bien, esos son los identificadores de cada dato. Ahora debemos enviar el valor de cada dato. El valor de nuestro primer dato va a ser lo que escribamos en el edit text de name. Entonces aquí le agregamos este name.getText.toString. El segundo valor va a ser lo que tengamos en el email. Tercer valor va a ser lo que tengamos en el website. El valor de comments va a ser lo que tengamos en el comments. Y gender va a ser lo que tengamos en lo que hayamos elegido en nuestros radio buttons de gender. Bueno, por el momento vamos a agregarle aquí nada más un gender, ya que aún no está programado el evento de los radio buttons. Ok. Siguiente, queue.add string request, y ese sería todo el código de main activity. Ahora vamos a activity main y al botón vamos a agregar el evento de onClick. Buscamos en sus atributos, buscamos onClick. ¿Dónde está?
un clic y vamos a elegir el método connect. Muy bien, aquí en el text view para agregar el IP escribimos el IP y toda la dirección de nuestro archivo, de nuestro script PHP, que es insert SQL, y el IP de nuestra computadora, de la computadora donde está el servidor. Muy bien. Bueno, ahora el siguiente paso es comprobar que nuestra aplicación funcione correctamente. Bien, para probar nuestra aplicación vamos a agregar vamos a ver en qué método estamos enviando el script de PHP, es post. Entonces debemos regresar a nuestro script y cambiar al método post. Bien, cambiamos al método post. Y checamos los datos en nuestra aplicación Android. Está cambiado de ser name.getText.toString. Bien, para nuestra aplicación, en este caso estoy corriendo la aplicación en un dispositivo, en un emulador de Android. Checamos que la IP de nuestro servidor esté correctamente escrita: 192.168.100.197, y el nombre de nuestro script, que es insert sql.php, y rellenamos los campos. Y damos en insert. Ok, aquí nos regresó la respuesta. El script dice new record created successfully. Checamos que se hayan agregado estos datos en la base de datos. Y aquí vemos dónde está Alejandro, alex@gmail.com, website, comment y género. Hacemos una nueva prueba. Insert. Y aquí está el nuevo registro. Muy bien, hasta aquí llega este tutorial. Gracias por verlo.